Nuestra exposición está conformada por Nidia Daniela Rodríguez Corredor y quien les habla María Andrea del Pilar Suárez Caicedo. Este es el resumen de las 4 unidades vistas en el semestre en la materia de expresión oral, primer semestre de psicología. Bueno, vamos a hablar de la unidad 1. Como primera tenemos el discurso hablado. Dentro de ellos están los aspectos físicos, la claridad, expresarse en forma precisa, la persona que tiene firmeza y sobre todo seguridad al expresarse. Volumen, el volumen de nuestra voz depende en una gran manera de una buena respiración. El esfuerzo no debe centrarse en la garganta, sino en la capacidad de aire que sepamos contener. Fluidez, utilizar las palabras de forma continua, leer y hablar de modo que las palabras y las ideas broten con facilidad y naturalidad. Vocabulario, tener un dominio adecuado del lenguaje te será de gran ayuda al hablar en público y te permitirá presentar tus ideas con claridad. Coherencia, expresarse de manera lógica hace referencia a la relación que se establece entre las distintas partes de un texto. Ritmo. Ritmo, armonía y acentuación. Todos los rasgos anteriores producen al hablar variaciones de flujo verbal y no verbal del discurso. Dicción se refiere a la forma de emplear palabras para formar frases u oraciones con sentido, ya sea de forma oral o escrita. Postura es el comportamiento no verbal más fácil de descifrar. A partir de ella puedes conocer el carácter de una persona y su actitud. Voz, a través de la voz se puede transmitir sentimientos y actitudes. La voz empleada correctamente nos ayuda a mantener la atención al público y a enfatizar aquellos puntos que queremos destacar. 2. Técnicas de expresión oral y escrita. La palabra hablada, el discurso oral, independientemente de su asociación a los dialectos, se relaciona también con el lenguaje corporal. Por ejemplo, la locución, que es un mensaje breve de contenido específico que se dice en un momento determinado de especiales circunstancias. El discurso es un término que ha alcanzado amplia difusión, en una cantidad de disciplinas y escuelas de pensamiento diferente, a menudo con diversos propósitos. Arenga, mensaje por lo general solemne, de elevado tono, de carácter militar o asambleísta, llamado así porque se pronuncia especialmente con el solo fin de enardecer los ánimos. Conferencia, disertación sobre algún tema por una persona competente en la materia y ajustada en su duración y exposición al medio al que se trate. La oratoria es el conjunto de principios y técnicas que permiten expresarnos con claridad, desenvoltura y sin desconfianzas ante un público, con el propósito de narrar un determinado mensaje. Entre ellas está la oratoria antigua, que en los discursos aparecen desde la antigüedad en los géneros como la épica y la lírica. Cuando la oratoria consigue convertirse en un género literario en Grecia y los discursos comenzaron a ponerse por escrito ante un verdadero desarrollo, tuvo lugar en el siglo IV a.C. Oratoria moderna. El mundo moderno exige gente que se comunique con mayor precisión y claridad. Solo aquellos que son capaces de hacerlo tienen todo el éxito a su favor. Cuarto, lectura comprensiva. Es aquella donde el lector interpreta la totalidad de los contenidos del texto, donde además adquiere mayor conocimiento y pensamiento propio. Tiene por objeto la interpretación y comprensión crítica del texto. Unidad 2. Análisis del discurso. Son muchos los aspectos relevantes en un discurso que competen a disciplinas que tradicionalmente han trabajado por separado. Hoy en día, el análisis de discurso se encuentra en la plena fase de expansión. No existe un paradigma dominante, se trata de un campo de estudio que sigue cobrando forma con rapidez y que se aplica a todo tipo de contextos. Microestructura. Expresa gramaticalmente
la ordenación de las ideas, la cohesión y el establecimiento de las relaciones semánticas. Las oraciones se organizan en distintas relaciones, causa-efecto, condición, etc. Es así como en el cuadro podemos ver la microestructura que está formada por relaciones léxicas como la reiteración y relaciones referenciales como la referencia y la sustitución. La macroestructura es el contenido semántico global que representa el sentido de un texto. Para que un texto se reciba como una unidad de comunicación, ha de poseer un núcleo informativo fundamental. La macroestructura está formada por contenidos, temas, subtemas, proposición temática, contexto, coherencia, expresión, curso escrito, párrafos, oraciones, palabras, cohesión. Es la estructura formal que se representa las partes en el que se organiza. Superestructura. Es la estructura formal que representa las partes en el que se organiza el contenido de un texto. La noción de la superestructura se utiliza en los modelos textuales de la lingüística apoyada por TEA. Las frases de un texto se organizan en un esquema constituido por categorías funcionales, unas opciones y otras obligatorias. Como esquema básico que organiza la información contenida en un texto, lo clasifica dentro de un tipo establecido convencionalmente. Además, el receptor, mediante el conocimiento de la superestructura, puede hacer hipótesis antes de la lectura y durante ella sobre el tipo de información que puede procesar. Organizan cognitivamente el proceso de la lectura, comprensión y reproducción de los géneros discursivos. Signos de puntuación. Son signos gráficos marcados en los escritos que determinan las pausas necesarias para la comprensión de un texto e identificar el mensaje o la intención del autor. Tiene una función importante porque ayudan a que todo lo redactado pueda ser leído y comprendido de una forma fluida y clara. Entre los signos de puntuación tenemos la coma, punto y coma, punto, dos puntos, puntos suspensivos, signos de interrogación, signos de admiración, paréntesis, raya y comillas. Unidad número 3. 1. Coherencia. Estado de sistema lingüístico o de un texto cuando sus componentes aparecen en conjuntos solidarios. Cohesión. Factor textual tan importante en la lectura como en la escritura. Conectores gramaticales. Ordenadores. Señalan las diferentes partes del texto, comienzo del discurso, cierre del discurso, transición, digresión. Aditivos. Expresan suma de ideas. Opositivos. Expresan diferentes relaciones de contraste entre enunciados, relaciones que pueden ser de cohesión y de restricción. Consecutivos. Expresan relaciones de consecuencia entre los enunciados. Comparativos subrayan algún tipo de semejanzas entre los enunciados. Reformulativos indican que un enunciado posterior reproduce total o parcialmente bajo otra forma lo expresado en uno o más enunciados anteriores. Unidad número 4. Tipologías textuales. Son esquemas a los que los productores textuales, emisores, recurren para producir textos según su intención comunicativa: instruir, informar, narrar, describir o argumentar. Texto descriptivo es una tipología discursiva que representa una realidad por medio del lenguaje, objeto y subjetivo. Texto expositivo es un tipo de discurso que se caracteriza por contener información explícita y clara sobre algún tema específico: introducción, desarrollo, conclusión. Texto narrativo significa relatar o contar historias reales o ficticias en las que existe un destinador.
Un destinatario, un sujeto, un objeto y unos ayudantes. Texto argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir a un receptor. Lectura crítica. Se considera que es una acción que requiere un correspondiente aprendizaje y que merece la pena dominar. Bueno, este hasta ahora es nuestro resumen de las 4 unidades vistas durante el semestre. Ahora vamos con de cómo vemos cada una desde su punto de vista la situación del país. Bueno, desde mi punto de vista, la situación del país, pues, se ha salido, decir, de las manos ya, porque en vez de hacerle un bien, están haciendo daño porque están acabando muchos negocios, están acabando muchas cosas. No, ya se salieron dentro del contexto que era el paro y ya es más como acabar el país, por decirlo así. Y pues Sí, el gobierno también debería como saber qué es lo que quiere, qué es lo que queremos como colombianos. sí, exacto. Realmente pues el pensamiento es lo mismo. Da tristeza muchas veces ver cómo muchas personas, colombianos de a pie, personas que todos los días se paran a trabajar desde temprano para conseguir un pan en sus mesas, pues no trabajan mucho y nunca van a ver el resultado de su trabajo, nunca van a poder tener la opción de tener una casa propia, no van a tener la opción de tener un profesional en su familia, no van a tener la opción de 3 comidas diarias, no van a tener la opción de tener lo mínimo que es los derechos fundamentales del ser humano. Es triste ver cómo el gobierno ve esta situación, ve tanto sufrimiento, muertes, personas que se están quedando sin nada y aún así se hace la vista gorda. En vez de buscar soluciones, lo que hace es totalmente lo contrario, busca que el pueblo colombiano se revele más y se haga daño contra sí misma prácticamente. Sí, sí, eso es lo que pues ya está pasando en el momento, ya todo se salió de control. Exactamente. Por ahora, pues lo que queda es que el gobierno piense en que la situación que se está realmente saliendo de las manos, estamos en medio de una pandemia y Colombia ha sido duramente golpeada porque a raíz de la pandemia se han perdido trabajos, vidas, etcétera. Y ahora, pues esta guerra interna que tiene nuestro país, pues va a generar muchísimas más muertes, muchísimas más pérdidas. Y finalmente, pues el colombiano dio su voto de confianza por una persona que está en el poder y esa persona que está en el poder debería eh, poder demostrar que no se equivocó la gente que votó por él y que aún está a tiempo de remediar las cosas, que aún está a tiempo de poder darle la oportunidad a los jóvenes, a los adultos, de tener una pensión, de tener un trabajo digno, de tener acceso al estudio y darse cuenta que el colombiano de tal del país, si las personas de estratos bajos, los trabajadores, no se paran todos los días a hacer sus labores, no tendríamos un plato de comida en las mesas, no tendríamos casas construidas, no tendríamos papa, arroz, bueno, la comida en sí. Sí, aunque debido pues a lo que estamos pasando, pues está empeorando lo de la pandemia porque pues están subiendo muchísimo los casos de contagios. Y ver que Exacto. ya en hospitales la mayoría, todos son 100%, ya no, ya los médicos no dan abasto, ya el sistema de salud ya colapsó. Sí, totalmente de acuerdo. Y más que seguir con una guerra absurda donde todo el mundo está jugando a ver quién le hace más daño a quién, pero los del poder no se tocan, pues es pensar en esos médicos,
es de los enfermeros que hacen turnos de 36 horas, 24 horas, y que el día no les alcanza para ver tanta gente enferma, tanta gente sin posibilidad de ni siquiera una oportunidad más para vivir. Enfocarnos como país en cosas que de verdad, como esto, la salud, pues puedan salir adelante en vez de gastar en armamento, en vez de gastar en aviones, en cosas que pues realmente ahorita no son una prioridad y pues no necesitamos. Sí, Entonces, pues ese es nuestro resumen acerca de la situación del país. Muchas gracias.